a las familias que han recibido la visitación del Señor, la familia Meléndez, la familia del hermano José Luis, la familia de nuestra querida hermana Alfaro. Desde aquí, nuestra solidaridad en Cristo y nuestra petición de consuelo para sus almas. Les invito a leer nuestro pasaje bíblico en Mateo 13, 47 al 50. Repito, Mateo 13, 47 al 50. La palabra de Dios dice así: Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, y una vez llena la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo. Saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Tomen su lugar. El Señor Jesús, atento a la petición de sus discípulos que solicitaban una enseñanza más profunda acerca de la oración, le dijeron: enséñanos a orar así como Juan enseñó a sus discípulos. Porque la oración judaica, tefilim, así se dice, era una oración formalista, repetición de salmos, palabra inspirada, pero que repetida en una forma mecánica no tenía gran valor. Y entonces el Señor Jesús, Mateo 6, enseña una oración modelo. Una oración que contiene en cada uno de sus segmentos la manera en que los creyentes debemos orar. Hay un edificio cuando el monte de los olivos ya declina hacia el torrente del Cedrón, allá en Jerusalén. Hay un edificio que es conocido con el nombre del Pater Noster, Padre Nuestro. Y la peculiaridad de este edificio es que desde la entrada, por los pasillos de acceso al interior y en todas las paredes, está escrito precisamente el Padre Nuestro en todos los idiomas y dialectos conocidos del mundo. Nuestro hermano Angelito, esposo de la hermana Gloria, él nació en el País Vasco. Y cuando entró, empezó a dar gracias a Dios, porque ahí estaba el Padre Nuestro en su idioma, el vasco. Esta oración ha servido de modelo y de inspiración por ser tan maravillosa enseñanza acerca de la forma de orar. Qué bendición el poder nosotros, seres humanos, hablar a la divinidad. Este modelo de oración es un tesoro compuesto de innumerables joyas, piedras preciosas. Pero menciona una frase que es la revelación
perfecta de la divinidad para una humanidad que debe ver la irrupción del reino de Dios en esta tierra. La oración que el Señor enseña no solo era para el presente de sus discípulos, sino para el futuro, que es nuestro presente. Y esta frase, que propicia sanidad física, espiritual, mental, social y económica, por supuesto política, es pedir: venga tu reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Y en este reino Dios es el gobernante, Dios es el rey, rey de reyes y señor de los señores. Esta frase, como piedra preciosa engarzada en oro finísimo, agrega o principia: santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad como en el cielo, también en la tierra. Que los orantes, es decir, nosotros, tengamos en cuenta que en medio de la oscuridad, que en medio de tantos problemas, hay un reino inconmovible, eterno, que un día será pleno, que desterrará de injusticia la pobreza moral y económica, y que además borrará de la faz de la tierra la maldad. Y en este reino, el clima de prosperidad superará al mismo jardín del Edén. Pues lo decimos otra vez, el paraíso futuro, preparado para los que creen, será gobernado por su majestad, el Rey, Cristo Jesús. Por eso, esta parábola de la red la compara el Señor con el reino de los cielos. Note usted, son versículos cortos, 47, 48, 49 y 50. Es una parábola corta pero directa. Y presenta un suceso cotidiano para aquellos habitantes de Galilea, cercanos al lago, llamado también así Mar de Galilea, que es pequeño, 18 kilómetros de largo por 11 kilómetros de ancho. Pero lo que representa en vida, en fruto, para todos los habitantes de la Galilea, es como un mar, el mar inagotable de la vida que Dios proveyó para su pueblo Israel. La vida de las comunidades de aquellos años era una vida que giraba alrededor del lago. Pero la parábola, la enseñanza, no solo refiere un hecho presente en esa época, sino en un hecho futuro. Se nos habla de una red, como dicen en Veracruz, una atarraya. Esa red echada a las aguas atrapa todo tipo de peces, comestibles o no.
requiere esfuerzo. A veces, según el tamaño de la red, tiene que ser 2 o 3 hombres quienes la lancen al agua. Hoy día, por supuesto, que hay tecnología que ya no requiere el esfuerzo humano. Peces que cuando la atarraya o la red se echa a las aguas, los pescadores no sabrán la calidad de lo que atrapen. Por eso, siguiendo precisamente la ocupación de los pescadores, el Señor señala que debe venir después una clasificación de esos peces. Dice así que una vez llena la red, la sacan a la orilla y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Continúa la narración del Señor y señala un día futuro. ¿Cuándo será este día? Puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser dentro de un mes o dentro de un año. No lo sabemos. Pero sin duda que un día futuro vendrá una valoración de las conductas de los hombres, sean buenas o sean malas. Se apreciarán las virtudes de todo tipo, la calidad de vida que demuestre un conocimiento acerca de la piedad. ¿Qué es la piedad? El amor a Dios y al prójimo. Pero por otra parte, también, así como los pescadores clasifican los peces y los buenos los llevan a la cesta y los malos los desechan, también se examinará la conducta de los hombres con sus defectos, con sus vicios, con su forma perversa de vida. Se examinarán las injusticias, las corrupciones, en suma, los pecados de los hombres serán examinados a profundidad. La narración del maestro, como lo decimos, apunta al final de los tiempos. ¿Cuándo serán precisamente el final de los tiempos? En Mateo 24 lo dice. Dice que cuando ya se haya predicado el evangelio para testimonio, fíjese bien, para testimonio a todas las naciones, no quiere decir que todas las naciones van a creer, pero todas las naciones recibirán el testimonio de la predicación del evangelio. Entonces vendrá el fin. Mateo 24, 14. Y ante nuestros ojos, hermanos y amigos, y los que nos ven por este medio, la red, precisamente en español, el Internet, está siendo el vehículo que está llevando el evangelio para testimonio a lugares remotos, a lugares en donde está prohibido hablar acerca del evangelio de Jesucristo. Cada día, miles y miles de habitantes de este mundo están conociendo
del niño del pesebre, del niño Jesús que siendo hombre fue a la cruz. Y esto avala, ¿cuándo? No lo sabemos, pero vendrá el momento del examen final. Y el Señor está comparando el reino de los cielos a la red del pescador, a esa red que atrapa peces buenos y peces malos, a esa red que recoge de las aguas del mundo toda clase de seres humanos. Pero habla del reino. El mensaje del reino empieza con Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos, dice él, y creed al evangelio. Este es el mensaje que anuncia también el Señor, que el reino de los cielos se ha acercado, que el reino de los cielos ha venido y que hay un requisito para ingresar al reino. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos ser súbditos del reino de los cielos? De un ámbito donde el rey gobierna y se hace su voluntad y sus súbditos reciben disciplina y bienaventuranzas. El requisito es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Lo fundamental para que cuando se clasifica la pesca aparezca en los hombres la acción penitente de aquellos que decidieron cambiar el rumbo de su vida para volver a empezar, dejando un camino torcido y empezando un camino angosto ciertamente, pero con un final en la vida eterna. Se dice que el arrepentimiento es el dolor profundo de haber ofendido a Dios, acompañado de una fuerte decisión de nunca más volverlo a ofender. El arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento es el momento en que la obra del Espíritu Santo redarguye el corazón de pecado, mostrando lo espantoso de ofender a Dios con nuestras acciones torcidas y perversas, y como lo decimos, desear con toda el alma que nuestro pecado sea perdonado y que ante Dios, nuestro Señor Jesucristo, por la obra en el Calvario, nos justifique y nos presente como si nunca lo hubiéramos ofendido. Esta es la obra cumbre de la cruz. Esta es la obra del Calvario, mediante la sangre derramada, sangre preciosa. El requisito para estar en el reino es que andemos en luz. Primera de Juan 1:7, porque si andamos en luz como Él está en luz y tenemos comunión, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pero la parábola, en su interpretación, señala una comunidad visible. Se encuentra ciertamente en las aguas del mundo. Y esta comunidad en su naturaleza es mixta. Esta comunidad es la iglesia. El maestro en Mateo 28:19 dice: id y haced discípulos a todas las naciones de la tierra. La red está
en la orden de la predicación del Evangelio. Se debe echar la red mediante el Evangelio, predicación que en el siglo I a los griegos pareció locura. Estaban acostumbrados al sistema peripatético de sus filósofos. Pero el apóstol Pablo señala: la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante esa sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes, es decir, a nosotros, por la locura de la predicación. Primera de Corintios 1, 18 y 21. La predicación del Evangelio con su mensaje de amor, de perdón en Cristo, nos atrapó. Somos peces del Señor. Somos peces que esperamos el día cuando la clasificación se lleve a cabo. Cuando sus ángeles separen a los malos de entre los justos. Mucha gente puede hablar mal de usted y de mí. Y podrá decir tantas cosas. Lo triste es que hay personas que cuando ven en las redes sociales algo, creen que es la Biblia las redes sociales. Y esto no es así. Le pueden maldecir a usted y a mí. Pero llegará un día cuando la red que atrapa los peces, cuando clasifican los peces buenos y los malos, así llegará un día en que aquel que conoce los corazones recogerá a los justos en su cesta celestial. La comunidad espiritual que señala la red es la iglesia. Y decimos que puede ser mixta, es decir, compuesta por cristianos de diferentes clases. Fíjese bien en lo que voy a decir. Cristianos de diferentes clases. La epístola primera a los Corintios en el capítulo 1 y 2 habla de hombres naturales. Esos no saben nada del Señor porque no lo aceptan. Pero los que sí lo aceptan, o diría yo, los que medio lo aceptan, hay cristianos carnales y hay cristianos espirituales. Primera de Corintios 2:1. No pueden recibir los carnales las enseñanzas del Evangelio en toda su plenitud. Y el apóstol dice que son como niños que solamente pueden digerir la leche, pero no las viandas. Pero los espirituales, estos son los que han dejado la niñez y se alimentan de la rica savia de la Escritura, del alimento sólido. Es aquellos que dicen: oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es mi meditación. Hay creyentes verdaderos que sirven, que viven y sirven para su Señor, para fortalecer la fe de los débiles, para apoyar a las viudas y a los huérfanos. Creyentes que creen con todo su corazón las enseñanzas del Maestro, y no solo las creen, las proclaman. Estos son los que todo lo esperan del Señor en su manifestación y en su venida. Y como la parábola tiene que ver precisamente al futuro,
Debemos estar atentos a las señales de nuestro tiempo y analizarlas. Analizarlas bíblicamente. Ciertamente con la venida del Señor a esta tierra su reino ha venido, pero el juicio todavía no llega, pero llegará. La oportunidad para ser puestos en la canasta celestial es ahora. Nadamos como peces en las aguas del mundo junto a toda clase de personas, pero somos hijos de Dios. Entonces conservemos nuestra dignidad y regocijémonos en la gracia del cielo, viviendo santa y piadosamente. Para ser creyentes virtuosos, para ser creyentes piadosos, nuestra conducta de amor al Señor y a los semejantes debe ser notoria. Somos del Señor y el Señor es nuestro. Y el Señor ha hecho con nosotros tantas cosas. Ese canto del hermano Leonardo me ha dado paz, me ha dado amor, que yo sería un ingrato si negara tu amor. Y hablando de cantos, hace muchos años, el Señor le dio a nuestro hermano Dávila, papá de nuestras hermanas Miriam, Chela, de sus hermanos Pablo, Enrique, le dio un canto que entonábamos hace muchos años. Ya no lo entonamos porque pues ha caído un poquito en desuso. Pero decía este canto: suenan las trompetas en el tercer cielo y las multitudes van pasando. Y es que van pasando todos los valientes que en la tierra amaron a Cristo Jesús. Y otra parte dice: otros que muy tristes caminan llorando, van lamentando su grande dolor. Y es que el juez divino, con dedo de fuego, les negó la entrada a la santa Sión. Y el coro decía: ¿tú de cuáles eres? ¿De los que se gozan o de los que sufren la separación? Y es la misma pregunta, queridos amigos y hermanos. ¿Tú de cuáles eres? ¿Qué esperas para aquel día que llegará? ¿Ser echado en la cesta celestial o ser echado afuera? Y el requisito nada más para estar en la cesta celestial es el arrepentimiento, dolor profundo de haber ofendido a Dios. Pero los que ya nos hemos arrepentido, debe haber algo, una profunda gratitud. Hemos aprendido también en la parábola anterior a decir: sé propicio de mí, pecador. Yo sé que el Señor está allí en su banca. Yo sé que el Espíritu Santo se está moviendo. Él está aquí, el Señor. Pero en un acto de devoción, aquellos que quieran ir al cielo, bueno, ¿cuántos quieren ir al cielo? ¿Cuántos quieren vida eterna? Entonces, en un acto de devoción y de gratitud, deje su banca, venga aquí, de pie, ojos cerrados, manos levantadas, corazón abierto. Digamos al Señor: gracias.
Gracias porque me has salvado. Y si hubiera alguien que todavía no experimenta el gozo profundo de la salvación, pida al Salvador, pida a Cristo Jesús que en este momento haga su obra perfecta. Oremos al Señor.